Bien, venimos tratando acerca del libro de Éxodo. En los capítulos anteriores, Dios le mostró a Moisés acerca del tabernáculo, cómo debía de ser ese tabernáculo en el cual Dios tendría su morada y en el cual el pueblo se acercaría para presentar su adoración a Dios. A estas alturas, Moisés todavía se encuentra allá en lo alto. Moisés todavía está recibiendo la revelación, está recibiendo la enseñanza para que el pueblo adore al Señor. Así que, mis amados, hoy vamos a ver que va a hablar del sacerdocio, pero ese sacerdocio apunta hacia el sacerdocio perfecto. Por eso, hacia el sacerdocio perfecto. Hermanos, el pueblo necesita ser enseñado. Y Moisés está recibiendo la enseñanza. Y Moisés va a transmitir esa enseñanza para que el pueblo pueda adorar bien a Dios. Pero también, hermanos, Dios había de poner ministros, quienes debían de administrar las cosas santas dentro del tabernáculo. Y esos ministros iban a ayudar o guiar al pueblo a la adoración a Dios. Esos ministros sabían de interceder o presentar al pueblo ante Dios, y también de alguna manera de Dios hacia el pueblo. ¿Cómo se llaman esos ministros? ¿Qué nombre reciben esos ministros? Esos ministros se llaman sacerdotes. Y dentro de ellos, amados, el capítulo 28 y 29 habla cómo debían de ser los sacerdotes, pero también se habló de la vestidura, ¿se acuerdan? De la vestimenta. No, hombre, de la vestidura de los sacerdotes. ¿Quién de ustedes se ha vestido alguna vez así? ¿Quién de nosotros le gustaría vestirse, no? Una vestidura especial. Pero ¿saben? Toda esa vestimenta, esa vestidura apuntaba hacia el sacerdocio perfecto que es Jesús. Amados, un sacerdote, bueno, los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, y por ende eran levitas, ¿sí? Y algunos de ellos se dedicaron o fueron consagrados directamente para el sacerdocio, y otros para el canto, para la alabanza, para dirigir el culto, ¿no? Muy bien. Y entonces vamos a ver hoy, hermanos, que los sacerdotes, para ejercer ese ministerio, tenían que vivir una vida congruente al oficio, al ministerio. Tenían que portarse como tal, hombres consagrados a Dios, y que de alguna manera representaran a Dios ante el pueblo. Se pedía de ellos entonces una calidad de vida, pero todo eso hacia apuntaba, era una sombra del sacerdocio de Cristo. Así que, mis amados, en primer lugar, vamos a ver el día de hoy el sacerdocio antiguo, el sacerdocio el cual habla capítulo 28 y capítulo 29. Era un sacerdocio imperfecto. Aunque se vistieron una vestidura perfecta, bien diseñada, de la mejor calidad, de mucho precio, ante todo, mis amados, eran imperfectos. Primero, ¿por qué? En primer lugar, o ahí, hermanos, porque eran mortales. Eran mortales. Números 20:28 dice: y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a su hijo, se los vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí
en la cumbre de Hor. Cuando Dios iba a llamar a Aarón, Dios le dijo: sube a Hor, lleva a Aarón, le dijo a Moisés, y lleva a su hijo, y allá va a morir. Pero antes de morir, desviste, quita la vestimenta y ponlo a su hijo. ¿Qué quiero señalar con esto? Eran mortales. Eran mortales. Y así como murió Aarón, murieron todos. Eran mortales. Por eso, mis amados, estamos apuntando mejor hacia el sacerdocio perfecto. Por otro lado, hermanos, también, ahora vamos a hablar del sacerdocio perfecto. Así nos vamos a ir alternando. El sacerdocio, hermanos, perfecto, era eterno. Cristo Jesús, el mejor sacerdocio que existe ahora, es perfecto, es eterno e inmortal. Ahí está la letra y dice Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho. Y ahí está otra vez Pedro, el escritor a los Hebreos, señalando y diciendo: y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Eran mortales. Pero ¿qué dice el 24? Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Wow. Aquellos eran mortales, por eso ahora era un sacerdocio imperfecto. Pero el sacerdocio de Cristo, hermanos, es eterno e inmortal, y por tanto es inmutable, que no cambia, nunca dejará de ser. Él sigue siendo nuestro sacerdote. Por otro lado, mis amados, el sacerdocio imperfecto, no eran santos. No eran santos. Por más que se haya vestido Aarón y que se haya guardado Aarón, Abiud, Eleazar, todos sus hijos y todos los que fueron sacerdotes, por más que se hayan consagrado al Señor, no eran santos, sin pecado. Eran hombres pecadores. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, ahí en Levíticos 9:7? Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por quién. ¿Por qué tenía que hacer Aarón expiación por él mismo? Su propia reconciliación. Porque su pecado lo enemistaba con Dios. Y entonces la instrucción de Dios es que él mismo ofreciese sacrificio por su propio pecado antes de ser bendición o ministro de Dios. Versículo 8. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. El sacerdocio del Antiguo Testamento, qué hermoso sacerdocio, qué hermoso ministerio, pero apuntaba al sacrificio, al mejor sacerdocio. Y ahora hablemos acerca del sacerdocio perfecto. Y antes de pasar, al sacerdocio perfecto, ¿saben ustedes qué le pasó a Nadab y a Abiud? Fueron consumidos. Dios los mató, porque un día se les ocurre presentar un culto que Dios no demandó de ellos. Un día se presentaron y presentaron ante Dios una adoración que Dios no demandó de ellos. Ahí está, no eran santos, eran pecadores como nosotros. Pero esto apuntaba hacia el sacerdocio perfecto, y ahora vemos un sacerdocio santo, sin pecado. Dice Hebreos 7:27, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo, el sumo y perfecto y santo sacerdote, no tuvo la necesidad de presentar sacrificio por él.
porque fue santo, sin mancha, sin pecado. Digno de adorarlo, digno de reconocer, digno de someternos a su señorío, digno de tenerlo como Señor y Salvador Jesucristo. Por otro lado, mis amados, el sacerdocio imperfecto presentaban muchos sacrificios. Dice Éxodo, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Y ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída del altar. Tenían que presentar ofrendas, sacrificios continuos por sus propios pecados y por los del pueblo. Tenía caducidad. Caducaba muy pronto el efecto de cada sacrificio. Y esto es lo que sufrían, hermanos, lo que padecía de alguna manera. Ahora, hablemos del sacerdocio perfecto. Sacerdocio, ahí también hay otro texto que Pablo, o el escritor a los Hebreos, dice también: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces el mismo sacrificio, que nunca pueden quitar los pecados, hablando del sacerdocio imperfecto. Pero ahora vemos el sacerdocio perfecto: hizo un solo sacrificio perfecto. Y la Biblia presenta en Hebreos capítulo 10, versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. Una sola vez hizo un solo sacrificio. Y dice ahora el capítulo 10, versículo 14: aunque con una ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Cristo no necesitó presentar sacrificio día tras día, y mucho menos una vez al año. Lo hizo una vez y para siempre. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Pregunto, ¿es tu Señor? ¿Él es tu Salvador? Un sacrificio perfecto. Pero hay algo más. El sacrificio imperfecto, mis amados, presentaba sangre, cuerpo ajeno, presentaba la vida de los corderos. Dice Hebreos: y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Alguien tenía que morir por él y por el pueblo. Y así era continuamente. Los sacerdotes tenían todos los días, y cada día tenían corderos. Era un gasto, era una inversión, tener sus ovejas, tener sus corderos. El pueblo también, porque el pueblo también presentaba su cordero. Y ahí venían. Y tenían que tener para el cordero. Y si eso siguiera hoy en día, ¿tú traerías tu cordero todos, siempre que te tocara sacrificio? ¿Estaríamos dispuestos a desprendernos, o a comprar, o a invertir? Pero el pueblo lo hacía, pero era imperfecto. Presentaban sangre, cuerpo ajeno. ¿Y el sacerdocio perfecto, mis amados? Presentó su propio cuerpo, su propia sangre. Se presentó a sí mismo. Dice el capítulo 9, versículo 12: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino que por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar
santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amados, Cristo es el Cordero perfecto. ¿Cómo presenta Isaías a Jesucristo? Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo presenta Juan a Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero Cordero, el único sacrificio perfecto que no necesitó sangre ajena. Y dice Pedro que usted y yo fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin pecado y sin contaminación. ¡Wow! Fue a la inversa. En vez de que usted y yo trajésemos cordero, Él se presentó como cordero y Él se ofreció a sí mismo para que tú y yo tengamos eterna, como dice eterna redención. ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia sublime! ¡Qué amor maravilloso! El sacerdocio imperfecto entraba en un santuario temporal. Moisés recibe el diseño allá en las alturas y viene el pueblo de Israel, ofrendó y construyeron el tabernáculo. Y ahí en el tabernáculo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y los demás entraban al lugar santo. Pero eran hechos por manos humanas. Hombres lo hicieron. Y cada vez que el pueblo de Israel se movía del lugar, lo transportaban, lo llevaban, porque eran hechos por seres humanos, fueron hechos por seres humanos, aunque fueron expertos en la materia. Sin embargo, fueron hechos por manos humanas. ¿Qué dice Hebreos? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿no? Figura del verdadero. O sea, lo que hizo Moisés era figura del verdadero. Ahí entraban ellos, hechos por manos humanas, ¿no? Entonces, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Y ahora el sacerdocio perfecto, que tiene el mismo texto, entró en el santuario eterno. Y ese santuario se conoce como cielo, paraíso, ¿no? El trono de Dios. Ahí entró Jesucristo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Wow! No necesitas más ministros como aquellos. No necesitas más sacerdotes. Cristo es el único sacerdote perfecto. Puedes acercarte a Él con confianza. Y Él te presenta ante el Padre. Él te presenta ante Dios. ¡Qué bendición! Amados hermanos, la última lámina hacia el sacerdocio perfecto nos garantiza, mis amados, entonces la eternidad con Jesús. ¿Qué dice el texto? ¿Puede ayudarme a leer? De la misma manera, Cristo ha ofrecido una vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados, pues Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. ¿Dónde están los que esperan a Jesús? Son pocos. Pero hermanos,
El sacerdocio perfecto nos garantiza la eternidad con Jesús. Y repito, aquel sacrificio tuvo su tiempo. Y el pueblo, sin embargo, era obediente. Traía sus ofrendas, traía sus corderos y se presentaban ante Dios. Cuando usted lee los Salmos y lee el Antiguo Testamento, el pueblo acudía a las fiestas, acudía a la reunión y ahí celebraban los holocaustos, los sacrificios. Por eso dice el Salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque el pueblo asistía al tabernáculo y tenía su reunión y presentaban su sacrificio. Y cuando el pueblo de Israel creció, venían de diferentes lugares, de diferentes ciudades a Jerusalén para presentar su sacrificio. Y lo hacían. Usted y yo ya no tenemos ese privilegio. Y si lo tuviésemos, no sé cuánto vendríamos. No sé con qué regularidad asistiríamos. Pero gracias a Jesucristo, que hizo un solo sacrificio y lo hizo para siempre. Y entonces concluimos en esa última lámina que nos garantiza la eternidad. Y dice el texto: de la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. ¿Has sido perdonado? Si no, puedes venir a Jesús. Si no has sido perdonado, reconoce y acepta que solo hay uno que hizo un sacrificio perfecto. Lo único que tenemos que hacer es reconocerlo como Señor y Salvador. ¿Saben qué dice Juan? En primera carta de Juan 5:11, se los leo. Y este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Jesús dice: y el que a mí viene, no le echo fuera. Acude al único y perfecto sacerdote, que hizo un solo sacrificio para siempre. Me encanta cómo termina el texto. Pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Aquí estamos esperando su venida. Nos estamos preparando. Cultivamos nuestra relación con Dios. Cultivamos nuestra fe en Él. Cultivamos nuestro conocimiento de Él. Pero ¿qué estamos haciendo? Esperando su venida. Porque hemos confiado en el bendito y único sacrificio hecho una vez y para siempre. Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos presentar más sacrificios. Ya el Señor no ve que la gente se esté dando de latigazos, caminando de rodillas y pagando mandas. Él lo hizo una vez y para siempre. Ya no necesitamos otros ministros para que nos presenten ante Dios. Cristo es nuestro intercesor y puedes acercarte a Él directamente. Amados, ya no hay necesidad entonces de volver atrás. Solo ven a Jesús. Él es nuestro intercesor. Que Dios nos bendiga.